¿Cómo les va? Bienvenidos a otro encuentro de Argentina es Turismo, aquí por el Provincial Radio y por provincial.com.ar, en este recorrido donde permanentemente cada semana muchas veces llegamos a un lugar, arribamos a un destino turístico, conocemos sobre ese destino turístico, incluso más allá en estos tiempos de pandemia. Hoy va a ser una visión más general, pero también más particular en algún punto, porque quien nos acompaña, aquellos que nos siguen a través de la imagen y observan, es Pablo Esteban Rodríguez. Es un hombre vinculado a un pueblo, a una localidad del Partido de las Flores que se llama Pardo, pero que no solamente está vinculado de su afecto y su vida privada y personal, sino que además él está a cargo de Pardo Auténtico, es el fundador de Pardo Auténtico, que es un programa de turismo, pero también es de gestión cultural, que ahora nos va a estar contando un poquito. Pero además Pablo es licenciado en turismo y hotelería, recibió en la UNCI, es en la especialización en turismo rural, también en la UTN virtual, como decíamos, fundador de Pardo Auténtico, programa de turismo y gestión cultural de base comunitaria, y es cofundador de la Asociación Civil Colectivo Sustentable. Bueno, Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Argentina es Turismo. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por este espacio, por este momento. Bien, bien, acá estamos, por suerte, trabajando en esta virtualidad igualmente, pero ansiosos por vuelta a territorio. Bueno, que se da por estas horas, ¿eh? Cuando estemos en el aire estarás seguramente ya haciendo los bolsos y las valijas para volver hacia Pardo, a las Flores. Sí, una de las cuestiones formales es el Fondo de Cultura y Turismo, en el cual nos hemos registrado en su momento en el catálogo de Provincia de Buenos Aires, así que estamos beneficiados por ese mismo fondo y estamos yendo a recibir el cheque correspondiente y a hablar directamente ya con los emprendimientos, ¿no? Hemos trabajado durante esta cuarentena fuerte en el protocolo de destinos seguros, así que firmado por todos los emprendimientos turísticos del pueblo turístico bonaerense de Pardo, vamos a acercarle la propuesta a la parte pública del municipio para que lo tengan en cuenta y cuenten con nosotros en colaboración constante de promover esta nueva normalidad turística hasta que esté todo más simple y fácil de administrar, ¿no? Ujú. Bueno, Pablo, contanos un poquito en qué consiste justamente esto que van a rubricar y que van a poner a disposición. Bien, nosotros trabajamos de manera articulada con los diferentes emprendimientos turísticos del pueblo de Pardo, tratando de poner en valor todo lo que tiene que ver el patrimonio tangible e intangible. Pardo es pueblo turístico de la provincia de Buenos Aires desde el año 2015, en el programa que refiere con el mismo nombre, y veníamos trabajando no solo desde el armado de productos turísticos y de la comercialización de esos productos turísticos hacia el mercado, sino también fortaleciendo hacia adentro, como bien decías vos en la presentación, a través de la Asociación Civil Colectivo Sustentable, fortaleciendo hacia adentro el trabajo de triple impacto, ¿no? Desarrollo, comercio justo, de triple impacto positivo ambiental y sobre todo de inclusión social. Y bajo ese lema tratamos de no desaparecer, por decirlo de alguna manera, en esta cuarentena, de estar en territorio de la manera que se pueda, a través de uno de nuestros miembros de la asociación civil que reside en Pardo, y nosotros que no estamos allí conteniéndolos, y trabajando, como te decía, en el protocolo que se basa sobre todo en los protocolos que el mismo Ministerio de Turismo ha sabido brindar en las diferentes actividades, ya sea de visitas guiadas, de turismo rural en particular, de alojamiento, de gastronomía, y también un documento muy valioso, de varios documentos valiosos que nosotros destacamos siempre de la gente que realmente hace mucho territorio en el turismo rural, que es la gente del Cambio Rural de INTA, junto con la CAME y otras más, estuvieron armando documentos, y de eso es quizás lo que más se puede tomar para llevar específicamente a la práctica en un territorio como Pardo, que más allá de estar dentro del programa de pueblos turísticos, a diferencia de otros pueblos turísticos más conocidos como Carlos Quén, Uribe Larrea y demás, no tiene determinada accesibilidad, determinada conectividad y determinadas oportunidades, igualdades, que bueno, es necesario contemplar a la hora de trabajar en un protocolo de destino seguro, a la
tener que rearmarnos, ¿no? Porque básicamente no escapamos a la realidad de todo el mundo de rearmarse ante esta nueva situación. Y siempre, sobre todo, teniendo a la comunidad local en participación activa y protagonista de las cosas que vayan a suceder. Los pueblos nuestros, todos los rurales, tienen un mayor rango etario de grupo de riesgo, entonces es muy necesario trabajar con mucha responsabilidad en esta vuelta al campo. Me imagino. Y aparte, teniendo en cuenta, Pablo, que se viene un tiempo donde en materia turística ámbitos como Pardo serán fundamentales. Me parece, al menos en esta primera temporada, que estamos todos deseosos de ver de qué manera, aunque sea algo, poder disfrutarla, buscamos por estos lugares. No en vano, al menos en estos fines de semana, donde se empieza a permitir un poquito más de acceso a determinados lugares, ya es común, por ejemplo, que la gente programe un descanso, por ahora de un día o de un ida y vuelta, pero con esa bicicleta, con esa especie de camping que se puede armar o de mateada debajo de un árbol en un ámbito más abierto, digamos, empieza como estas cosas a ser ya más normales. En ese aspecto, yo creo que la palabra beneficio en la pandemia no existe, pero tomarla entre comillas, Mm. puede llegar a beneficiar ámbitos como Pardo. ¿Cómo lo están analizando ustedes esto? Bueno, sí y no, o sea, casi es un ni, porque la verdad es que es verdad lo que decís, ¿no? El turismo de cercanía, la posibilidad de estar al aire libre, de tanto tiempo estar encerrado y la necesidad de turistear y de conocer nuevos lugares, abre un abanico que no solo impacta en el turista de siempre, ¿no? En el turista deseado de siempre que nos visitó y que siempre buscamos que nos siga visitando, sino también ese turista posible, que es aquel que no puede irse demasiado lejos y que por recursos económicos o por lo que sea, tiene que buscar otras actividades, otras opciones, y seguramente oferta como la que ofrecemos en Pardo pueda llegar a favorecerlo. Es importante destacar que hay que tener mucha sensibilidad a la hora de cómo quedaron los emprendimientos, ¿no? La pandemia se juntó con una crisis económica, financiera que ya estamos viviendo y que la profundizó, y hay muchos emprendimientos. Este viaje que hago formal es también ver, bueno, charlar con ellos en sus oportunidades y su posibilidad de continuar. Significa también una reinversión el hecho de adaptarse a estos protocolos necesarios. Así que sí, esperanzado en el sentido de que es por lo que trabajaba hace 4 años y medio que dejé el turismo industrial, el turismo convencional, para dedicarme al turismo artesanal, al turismo de base comunitaria, y es lo que venimos buscando. No es que la pandemia nos despertó ese gustito a fomentar este tipo de turismo, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo nuestro país. Pero la verdad es que creo que hay dos factores muy importantes que tienen que ver con la territorialización de las políticas públicas y la posibilidad de generar en este marco políticas de Estado transversales y largoplacistas que me parece que es una oportunidad muy, muy importante que no debería dejarse pasar. Pero bueno, a veces las cuestiones de poder, ¿no? Las cuestiones de decisión se manejan por otras prioridades, por otros consumos masivos, y bueno, cada uno tiene su momento. También el turismo eh, es algo más de muchos sectores que han sido fuertemente impactados, ¿no? Que de los cuales dependemos para que ese consumo extra venga hacia el sector turístico. Entonces hay que ver cómo se va a ir acomodando los melones. Nosotros, la verdad es que seguimos esperanzados y convencidos de que hay que fortalecer este turismo, de que si este turismo es la base del resto, seguramente estemos trabajando en un futuro mucho mejor para todos, ¿no? Porque el entramado socioproductivo en el cual se inserta el turismo rural y el turismo de base comunitaria es muy importante, no solo en la disciplina turística, sino en demasiadas disciplinas que llegan a diversificar la economía de nuestros pobladores, ¿no? Así que ojalá que sí, que vamos a estar recibiéndolos. En Pardo, no quiero adelantar a otra consulta, ¿no? Pero tenemos el Hotel Casabioy, que lo que tiene como estructura es que Pardo es un pueblo de 200
20 habitantes, y el hotel aloja solamente el hotel a 35 personas. Entonces tenemos una plaza hotelera muy amplia, pero justamente es uno de los emprendimientos que estamos viendo en qué situación ha quedado y cómo podemos fortalecerlo para que continúe con su actividad. Hay 2 casas de familia, 2 casas de campos que se ofrecen en alquiler con anfitriones, y un espacio muy relevante en la provincia de Buenos Aires, que se llama Ecoturismo, que es un espacio de turismo ecológico, de turismo socialmente responsable, que tiene un camping, como decías vos, al aire libre, y que todas sus actividades se basan en actividades al aire libre. Así que estamos preparados, estamos listos, necesitamos revisar algunas cuestiones que tienen que ver más con lo humano, ¿no? Con las decisiones internas de la población, para ver cómo empezamos. Pero venimos trabajando en esto hace tiempo, así que nuestra intención, como siempre decimos, rápido y pronto, no es armar de un pueblo así un Disney, ¿no? Y que se genere un mercado demasiado negativo para el impacto en el pueblo, sino ir poco a poco. Bueno, es una posibilidad, que esto es una oportunidad de estar en el mapa, de ponernos en el mapa, y notas como estas y situaciones que se han dado en esta cuarentena nos van fortaleciendo. Me imagino porque ahí hay algo bueno que hay que resaltar, Pablo. Cuando hablas de ecoturismo, turismo sustentable y demás, todo el mundo hoy, todo el mundo, en general, uno lo asocia a la cuarentena o a la pandemia y a lo que hemos vivido, pero mucha gente como vos venís trabajando con esto desde hace mucho tiempo. Me acuerdo en nuestro paso por Radio Provincia de Buenos Aires, cuando hacíamos justamente el provincial, que ahora es una radio, Ujú. y recorríamos los pueblos turísticos. En aquel entonces estaba Ignacio Croto como secretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires, y creo que el programa, si no me equivoco, surge ahí. Sí. Se resaltaba esto, qué importante es, digo, mira, me venís a la memoria en las cosas, qué importante es un cartel en la ruta, un cartel en una ruta nacional, en una ruta provincial, que diga Pardo, ¿no? Digo, por tomar el ejemplo, Uribe Larrea, Carlos Queno u otros pueblos turísticos, que por ahí antes no estaba, entonces la gente por ahí pasaba y ni se daba cuenta que esto estaba. Y bueno, y otras tantas cosas más. Pero me gustaría que me cuentes todo ese proceso, Pablo, de cómo y desde cuándo personalmente con Pardo venís trabajando justamente para potenciar ese pueblo de las flores. Y bueno, creo que la pregunta está de más, pero vos sos nacido en Pardo o estás vinculado con Pardo. Yo soy nacido en porteño, de Capital Ah, Federal, de mirá. toda la vida. Soy egresado de la Universidad Nacional de Quilmes Uh-huh. hace mucho tiempo, en el 2008-2009, y mi tesis de grado fue exactamente el trabajo en la gestión pública, y básicamente en lo que tiene que ver con el turismo rural y el turismo de base comunitario. Uh-huh. Yo egreso un par de años antes de que el programa Pueblos Turísticos sea presentado y promovido, como bien decías, por Ignacio Croto, y sobre todo por su principal cabeza, que a veces se nombra poco, que es la licenciada Claudia, ¿no? La directora de pueblos, de lo que es turismo Sí, comunitario dentro de la la provincia de recuerdo, Buenos claro. Aires. Uh-huh. Ella es, junto con Jorge Gittelman, ¿no? Grandes referentes en el turismo artesanal y en el turismo comunitario, y yo los conocía de nombre y los seguía de cerca a los libros de Gittelman, los he leído varias veces. Y a partir de ahí empecé a estar cerca, pero bueno, estaba dedicado a una empresa turística, que era mía en su momento, y en la cual estamos trabajando en el turismo convencional, y eso me sacaba mucho tiempo y no pude dedicarme. Y por esas cuestiones de la vida, ¿no? Cuando uno siempre tiene esa llamita adentro, esas ganas de que algo pase y que es realmente hacia el norte donde uno va, en el 2015 ya iba a Las Flores, seguido, ¿no? Siempre destaco en esto que decías vos de la cartelería, de que he ido mucho a Tandil por familia, tenía familia en Tandil, tenía gente conocida en Las Flores, y cuando agarrás los curbones de la Ruta 3 que pasa en la ciudad de Las Flores, el cartel grande promocionando Tandil, que todavía falta la mitad de viaje que ya hiciste de Buenos Aires. Qué increíble esas cosas, ¿no? Que teniendo tantas cosas alrededor, eh, Tandil, un destino súper promocionado, sin desmerecer, ¿no? Totalmente lo contrario, pero digo, esto que decías de la cartelería, ahí hay un gran símbolo, hay una gran cuestión a resolver. Y creo que el programa Pueblos Turísticos viene a
fortalecer parte, porque también en el contexto histórico de eso, en el 2005, con la nueva Ley Nacional de Turismo, con Meyer como ministro de Turismo, trabaja en una planificación estratégica, ¿no? El Plan Federal de Turismo Sostenible, Federal Estratégico, aparece en esas fechas también, y la crisis del 2008, que es la última el gran crack económico antes de esto, hace que el programa Pueblos Turísticos, junto con otros programas provinciales de otros lugares de nuestro país, empiece a tener una fuerte incidencia en el turismo rural. Obviamente, en pueblos como Carlos Quén, como Uribe Larrea, que son los primeros que conocí, donde el turismo ya se venía incluso desarrollando previamente, se pudo fortalecer más rápido, en pueblos donde sus roles comunitarios fueron muy fuertes, como el caso de Claudia Díaz en Pilipinas también, han tenido éxito, pero yo creo que es bastante desigual, porque los pueblos turísticos de la provincia de Buenos Aires son, si no me equivoco, unos 32 al día de hoy. En su momento oficiales eran 27, y bueno, de nombre hasta yo te puedo decir que si llego a la mitad es un montón. Así que cuando me encontré con Pardo en el 2016, imagínate, yo llegaba a la rotonda de la división de la 61 para irme a Tandil y no seguía por la 3, ¿no? Ya venía loco con los camiones, como sigo hasta el día de hoy. Terrible, Entonces, llegar a Bahía sí, Blanca tal por la cual. ruta 3 es terrible con los camiones. Oh, tremendo, tremendo, por eso. Así que imagínate, a partir de 2016, 2 o 3 veces por semana hasta Pardo. O sea que de Monte hasta Pardo, toda ruta. Bueno, llegué a Pardo, en el 2016 llego a Pardo. Primero entré bien a Las Flores, hoy tengo domicilio en Las Flores, tengo allá un lote y empezando a construir algo también, pero bueno, toda la pandemia frenó un montón de cosas. Así que me empecé a arraigar a esta ruralidad, y cuando conozco Pardo me doy cuenta, llego meses después de que fue declarado Pueblos Turísticos, con su cartelería naranja, porque todavía Sí. sigue naranja esa época, totalmente nueva, y me encuentro con un potencial hermoso, y ahí me doy cuenta realmente de todo lo que leía en lo teórico del programa Pueblos Turísticos y este tipo de programas, de que realmente hablaba de esos pueblos, no de Carlos Quén, de Uribe Larrea, y lo vuelvo a decir sin desmerecer, ¿no? Pero es lo que casi todos tenemos cuando hablamos de pueblos turísticos, por ir más seguido, sobre todo La Plata, Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los grandes distribuidores de turismo en nuestra provincia. Y así que ahí empecé a trabajar, y ya precursor de todo esto, desde el 2008, era Yamay, que ya estaba ahí, el hotel recién empezaba, hay muchísimo trabajo por hacer. Se empezó a trabajar con la parte pública, en ese momento era otra gestión, pero bueno, tuvimos buena sintonía para poder dar en territorio. En ese momento estaba Graciela Gallo, como que siempre la menciono, porque es mi mentora en territorio de turismo rural de base comunitaria, y cuando estoy un poco perdido y errado voy a sus cosas, hasta hablamos bastante seguido, y ella me ayuda a presentar el proyecto del programa de Pardo Auténtico ante la municipalidad, que en ese momento era un proyecto, no era un programa, donde solamente hablábamos del turismo rural de base comunitaria, y empieza a gestarse de alguna manera esto, que sobre todo tiene que ver con fortalecer los lazos comunitarios, la sensibilización turística, y tratar de generar alguna diversificación real, generando demanda en nuestro pueblo. Y empezaron a aparecer nuevas opciones. Ese año fue muy bueno, ¿no? De 2016-2017. 2017-2018 todavía venía un coletazo económico favorable, así que pudimos plasmar muchas cosas, y nos dimos cuenta ahí en el medio de que la verdad es que, más allá de la atracción mismo público de siempre, ¿no? El que todo el mundo apunta, que es en las grandes ciudades, necesitábamos lo regional, necesitábamos lo local. La gente de Las Flores, no, la anécdota que siempre cuento, los chicos de Bando, unos chicos florenses, siempre dimos obviamente recursos económicos y mano de obra a lo local. Hay que ser coherente con lo que uno hace y después dice. Y bueno, y ellos nos contaban de que cuando iban a filmarnos los audiovisuales que nosotros usábamos para promocionar después, hacía rato no iban a Pardo, no conocían Pardo.
mucha gente joven sin conocer Pardo. Pardo tuvo una historia allá por el 50 en adelante, donde llegó a tener más de 3.500 habitantes, ¿no? Sigue siendo al día de hoy el segundo ejido municipal, pero con una diferencia abismal entre la ciudad de Las Flores en cantidad de habitantes y Pardo. Entonces muchos abuelos estaban ahí, estaba esa esquina de los fines de semana de ir al campo de los abuelos, pero no de conocer mucho más que eso. Así que empezamos a generar acciones y actividades de agenda cultural, y ahí empieza esa vuelta de tuerca, ahí donde lo transformamos en un programa, donde aparece la conformación multidisciplinaria de la sociedad de hecho, el colectivo sustentable, para poder generar algún desarrollo más importante, alguna captación del local para que se interese en generar otras actividades que sean directas o indirectas con el turismo. El ejemplo más concreto que tenemos, en el que seguimos trabajando a pesar de la virtualidad, es haber conseguido en comodato gratuito un vagón que estaba ahí cerca de la estación. Pardo tiene una estación de tren que, además de ser el Museo Adolfo Bioy Casares, ¿no?, porque está muy ligado a la historia del escritor contemporáneo del pueblo, al tren 6 veces por día, que no es poco, ¿no?, en estos pueblos perdidos, porque está en la ruta de Constitución Bahía Blanca, donde pasa principalmente el tren carguero, pero también pasa el tren turístico, el tren de pasajeros, que ahora vuelve a funcionar. Y había un vagón perdido que lo pudimos pedir a Ferrosur, se hizo toda la tratativa con la municipalidad, y hoy está implementando ahí un taller de reparaciones, sobre todo de bicicletas, para dar bicicletas en usos a los turistas que nos visitan, y sobre todo para que la comunidad que tenía bicicletas no tenía un taller de reparaciones de bicicleta en el pueblo, ¿no? Lo más cercano es Cacharía, 20 y pico de kilómetros, y dependía de algún vecino con la chata que le lleve la bicicleta. Entonces ahora hay espacio donde pueden sentarse, y después se fue transformando en otro tipo de reparaciones, porque claro, la realidad como siempre supera lo que uno planifica, y entonces empecé otras cosas. Y además ahí estamos implementando una oficina de informes e interpretación del patrimonio, que es sumamente importante a la hora del turista que llegaba. El turista que llegaba se iba al hotel, paraba en el hotel, generalmente era porque un evento social que tenía en una localidad cercana y no se quedaba en el pueblo. Entonces nosotros, a través de un convenio con el hotel, empezamos a ofrecerle una visita guiada a Don Orem, a La Gorra, y durante 2 horas y media, que sigue estando, lo recorríamos por todo el pueblo, hablando de todo el atractivo y el tangible e intangible de nuestro pueblo. Así que un poco así, y a manera muy, muy corta, ¿no? Empezamos y seguimos, y hay mucho por hacer, y la verdad que lo único que hizo y lo único que sigue haciendo esta pandemia es generarnos muchas ganas de volver a estar, yo en particular soy una persona muy, muy práctica, muy pragmática, muy de territorio, muy racional. La virtualidad la utilicé para ponerme al día con estudios, pero para trabajar necesito el territorio. Así que necesitamos volver para volver a estar con todas las fuerzas completas, ¿no? Cuerpo y alma. Totalmente. Aparte, el turismo es eso, es estar en el lugar. La virtualidad te puede Sí. ayudar hoy a descubrir un lugar. O sea, hoy en el turismo la virtualidad es importante para el turista, porque tiene la posibilidad previamente de conocer a dónde va a ir, de Ujú. descubrir cosas que antes, hasta que no llegaba, no sabía. Hoy va con esa información previa, que creo que para un turista hace que esté más informado y pueda disfrutarlo más. Viste que muchas veces antes pasaba que te enterabas de cosas que había en el lugar donde ya habías estado. Ah, ¿vos fuiste a tal lado? Sí. ¿Y sabés que ahí ocurrió tal cosa? No, la verdad que no. Y mirá que estuve 15 días, pero bueno, porque no estaba esa información que hoy sí tenés previamente, con lo cual Exacto. eso como turista vos te ayuda, ¿no?, a ir a un lugar, incluso a elegirlo más rápidamente todavía que de otra manera. Pero, Exactamente. digamos, Pablo, ¿cómo fue cuando ya vayas a Pardo, cuando ya esté todo encaminado? Volvemos a hacer otra nota contando el presente de lo que están trabajando, porque por ahora, como vos bien contás, están a la expectativa. Por eso es como que hagamos un poquito de historia, si te parece, hoy en esta charla. Y contame, Pablo, vos sos un poco contemporáneo a aquellos y aquellas personas, hombres y mujeres, que, digamos, están vinculados al turismo, que estudiaron turismo y que entendieron de que el turismo también da trabajo.
no creamos que hace muchos años se tenía este pensamiento, digamos, de que la gente podía vivir del turismo. Sin embargo, vos sos de una generación de profesionales que está, digamos, encolumnado detrás de ello, imagino. Pero ¿cómo fue? Digo, porque tanto ir a las ciudades y a los pueblos a hacer entrevistas y demás con nuestro programa y con la radio, siempre preguntamos lo mismo. No es tan fácil para un pueblo abrir sus puertas al turista, porque el pueblerino, el hombre de muchísimos años, quizás no quiere que todos los fines de semana llegue mucha gente a visitarlo, no porque sea mala persona, sino porque pierde esa intimidad que tiene un pueblo. ¿Cómo fue trabajar en eso? Te lo pregunto porque esto mismo se lo pregunté a quienes estaban en su momento organizando el programa Pueblos Turísticos en toda la provincia de Buenos Aires, y este era un punto que traía mucha discusión. A ver, ahora ya más fluido todo, ¿qué nos podés contar vos? Bueno, la anécdota que generalmente cuento en preguntas similares cuando charlo del tema es que un día llego, la segunda o tercera vez que voy a Pardo, eh, Pardo obviamente es una manzana grande alrededor de la estación, 4 o 5 manzanas más, después 3 caminos rurales principales. O igual tiene muchísimo campo, ¿no? Pero hablo de lo que uno encuentra rápido cuando llega al pueblo de la ruta. Y la calle Las Acacias, que es la continuidad de la pavimentada, que se pavimentó con el programa Pueblos Turísticos, ¿no? Desde la ruta, al final, 4 kilómetros después del centro del pueblo, llegás a Yamay. Y en la esquina, después de pasar la señalética, estaba antes, yo no la vi, y en la esquina, después de pasar la vía del tren, cuando ya deja pavimentada y cierra la calle, paro y hablo con un almacén, digo, sí, ir hasta Yamay para conocer. En ese momento era la única referencia turística que tenía en el pueblo para empezar a hurgar un poco, y no sabían cómo hacerme llegar a Yamay, y era la misma calle al fondo, ¿no? Eh, y ahí hay mucho en esa simple anécdota, porque al día de hoy no todo el pueblo conoce Yamay, y hemos Bien. llevado mucha gente de la comunidad a conocer todos los atractivos turísticos. Me parece que el principal turista somos los que trabajamos en el pueblo, somos la comunidad, y por eso pasa todo en el turismo comunitario por la comunidad. Es muy difícil asentarse y asentar el turismo en un pueblo si la comunidad no se internaliza, no se haga con lo que tienen. Entonces los talleres de sensibilización turística no son simplemente sentarse a contar lo que es el turismo y lo que puede impactar en el turismo, sino es recorrer tu propio pueblo y entender de qué manera se fue desarrollando lo que hoy existe y de qué manera se puede desarrollar lo que viene. La verdad es que cuando yo armé el proyecto, más allá de que tenía mucho territorio, no tenía lo que tiene hoy de territorio. Y me faltaba la vivencia, la experiencia, y todo lo, como te decía, una de las primeras que hice fue armar un documental con la gente local, de 25 minutos, para cortarlo y editarlo en diferentes propuestas turísticas, a la hora de promocionarlo, porque justo se venía una de las ferias de turismo ese año, y ahí me di cuenta de lo que necesitaba hacer era trabajar en territorio, de empezar a hablar con cada uno de los almaceneros, más allá de los emprendimientos turísticos, y la verdad que es ese trabajo el principal, el trabajo de estar al lado, de conocer cuáles son las diferentes, porque generalmente cuando uno piensa en turismo rural y cuando se planifica el turismo rural, sin pegar ningún palo difícil, se piensa que todo lo mismo, que cualquier Mm. pueblo en cualquier lugar es exactamente al otro. Y la verdad es que hay muchas cosas que son parecidas, pero hay muchas cuestiones internas dentro de los pueblos que tienen... Que generan tensiones y que es las que hay que ir a ver, sentarse y ver cuáles son, porque esa de no saber cómo llegar terminó siendo de que había un prejuzgamiento hacia el lugar, ¿no? Esa persona después hablando, encuestándola, teniendo un trato diferente con el paso del tiempo, esos hippies que están allá con las casas de barro, ¿no? Entonces, después cuando conoció todo lo que había y cuando empezó a comprar sus productos agroecológicos ahí para llevarlos a la mesa de su casa, cuando empezó a comprarle la miel a Pipi, que las vende ahí para ofrecer sus meriendas comunitarias, empezó a entender bueno, que lo local está
la ganancia real, ¿no? En lo pequeño está lo hermoso, decía algún viejo conocido. Y ese trabajo es muy importante, es un trabajo que ninguna cuestión virtual puede solucionar, y es necesario llegar a territorio profundo, y la verdad que el único que está preparado para llegar a territorio profundo es el Estado, ¿no? A veces se le demanda al Estado no ser tan grande, pero es muy necesario. Yo creo que en un país como el nuestro, en una provincia como la nuestra, con tantas diversas situaciones y realidades, es muy necesario estar en el campo de acción. Hay mucha gente que está en el campo de acción. Lo que pasa es que me parece que hay cuestiones presupuestarias a veces, como decía antes, ¿no? Lo que tiene que ver con la política de Estado, está en otras prioridades y no se pueden desarrollar de manera constante y complementaria, todo por igual. Pero es hermoso, el trabajo de territorio abre la cabeza, genera nuevas formas de entender la realidad. Te lo está diciendo un porteño, ¿no? Que se enamoró de las flores primero y después del pueblo de Pardo, y hoy por el WhatsApp charlo con las almaceneras para ver cómo están, con el delegado, con la encargada del centro comunitario, que también es una de las personas que más las limpiezas de las grandes estancias allá. La verdad es que ha generado en lo personal frutos espectaculares, que yo ya estoy hecho en eso, por eso tengo tantas ganas de volver a estar ahí, y me parece que en lo profesional hay un largo trabajo por hacer, que impacta directamente en todo esto que decías vos, ¿no? En palabras que se utilizan como sustentabilidad, en lo que tiene que ver con lo que te decía antes, el triple impacto, pero que es necesario ejercerlo en territorio, estar presente en territorio y estar abierto a las diversidades, a los diferentes enfoques. La provincia de Buenos Aires tiene una belleza inigualable que poco podemos comprender, ¿no? Y que a veces queda todo muy sesgado a la típica estancia gaucha o al pequeño artesano que uno encuentra en la ciudad de Buenos Aires, y cuando te metes en el interior profundo, no solo encontrás esas artesanías, sino que encontrás vidas, experiencias y nuevos aprendizajes que son muy útiles a la hora de transformarlos en políticas públicas y en formas de vacacionar. Pablo, vos sabés que a mí me gusta mucho el turismo, disfrutarlo y difundirlo. Pero uno cuando históricamente hablaba del turismo rural, tenía esa imagen de día domingo, que te levantabas Mm. temprano, que te ibas en un auto voy a nombrar un lugar, pero porque es un clásico, San Antonio de Areco, pero no quiero ir en contra de San Antonio de Areco de ningún emprendimiento, pero que era o llegar ahí o a otros lugares con una estancia infernal que te hablaba de el trabajo rural, pero desde la oligarquía del trabajo, por lo majestuoso y por la historia, que no era del laburante del campo, que te servían un mate cocido, que te subías a un caballo, que ese caballo, aunque no le pongas la rienda, iba siempre por el mismo lugar, que te servían un asado, después venía a la tarde el pastelito y te volvías a subir al auto o al colectivo o a la combi que te llevaba y te volvías a tu casa. Pero esto que vos contás, que no es que lo descubra hoy, sino que yo lo he disfrutado y compartido, el turismo del cual estamos haciendo referencia es el de meterse adentro. Por eso es muy bueno lo que decís, que hay alojamientos, porque muchas de estas cosas uno las descubre cuando se queda un par de días, no cuando va y viene y te llevan rápido a hacer todo porque se hace de noche. Digamos, esto es lo importante. ¿Cómo ves vos que va a impactar? Yo sé que estás haciendo algo hipotético, pero que va a impactar esta post-pandemia en ese turismo. Porque más allá de cuidarnos y estar cerca de casa, porque si nos agarra COVID pegamos la vuelta rápidamente, me parece que también tenemos que ir porque nos gusta, más allá de que sea un turismo de cercanía. ¿Cómo lo ves vos eso? Yo creo que es sumamente atractivo. Creo que es necesario llegar a ese turista que te mencionaba antes posible, ¿no? Que es el turista que no lo veía en el mapa a Pardo, ¿no? A Pardo
porque ahora hablemos de Pardo, pero a nuestros pueblos rurales, ¿no? Pero bueno, para que eso pase hay que ponerlo en el mapa, y hay que ponerlo en el mapa hay que estar preparados para recibirlos. Para estar preparados para recibirlos, nuestros emprendimientos tienen que estar sostenidos económicamente, bien parados para poder recibir, y sobre todo bien capacitados. Yo creo que desde lo artesanal, pensándolo de lo artesanal hacia lo convencional, es muy positivo. Yo creo que la pospandemia nos tiene que dar la posibilidad de que eso crezca, se desarrolle, no me gusta decir crezca. Hay muchas charlas, muchas capacitaciones, muchas ferias virtuales que hacen su base en el turismo rural, y eso de una manera u otra es positiva, porque como siempre digo, que hablen de alguien, de algo, siempre es bueno. Después vemos si es bueno o malo lo que están diciendo, pero ya que te pongan ahí, está bueno. El tema después para adentro es esta preparación que no tiene que ver, como te decía, con el simple hecho de recibirlo, sino de que sea receptivo el pueblo, ¿no? Como vos decías, la posibilidad de alojarte, la posibilidad de quedarte una noche, pero también la posibilidad de que tengas un lugar gastronómico donde te sentaste a comer algo local, que lo consumís de ahí. Nosotros con la Asociación Civil estamos trabajando en el desarrollo, sobre todo de una huerta agroecológica y de un vivero de plantas nativas, que esperamos en el 2021 tenerlo listo. Presentamos los proyectos en el Plan Casa Común del Ministerio de Ambiente. Y la intención es poder darle a los 2 emprendimientos gastronómicos que están en el espacio la posibilidad de adquirir sus insumos ahí, consumir local, y que el visitante lo haga también. Eso hoy en Pardo, por ejemplo, está ahí, medio que todavía incipiente. Hay un bar, pulpería, cervecería, que ya está listo para abrir, que hace 2 años que los emprendedores la están remando y armándolo, y hoy ya está listo para abrir, pero bueno, esperando ver qué pasa. Y hay mucho acompañamiento de promoción y de difusión que uno hace desde la autogestión, ¿no? La verdad es esa. Nosotros, desde el turismo convencional, el cambio de rosca que hice a partir del 2016 fue dejar de gastar los mangos afuera, yo, Pablo Rodríguez, en viajar y autogestionar el proyecto Pardo Auténtico, generar promoción, difusión. En este 2020 ya lo venía armando de 2019, pero tengo un legajo comercial, una agencia de viajes, que es quien con mi cartera de clientes cautivos sostengo el proyecto Pardo Auténtico, pero empecé a armar y ya la tenemos casi lista con una socia, la unidad de negocios que va a fomentar el turismo interno, el turismo nacional, y que va a poner este tipo de turismo en valor. No quiere decir que esto no exista, ¿no? Hay muchas agencias que están trabajando en este tema, pero siempre vuelvo al punto, y no es menor y no es pegar un palo, pero que es real, que el territorio y las políticas de Estado en un tipo de turismo así es sumamente necesario, porque hay que contenerlo, hay que cuidarlo, pero hay que ponerlo en valor. Y dejar de mostrar para afuera lo que es, pero también no mostrar lo que también es. ¿Sí? Que es todo, cuando nosotros vemos los videos de Visita Argentina, o en su momento la marca País, que fue una gran acción de parte de ese momento de planificación del Ministerio de Turismo, fue muy importante, porque había mucho presupuesto y había mucha cabeza técnica puesta, ¿no? Estamos hablando del 2005 en adelante. Sin embargo, lo que más creció acá, por ejemplo, fue el Moto Fórmula de Termos de Río Hondo. Sí. Se terminó yendo igualmente al elitismo de una manera u otra, ¿no? El turismo receptivo, esas divisas extranjeras que deberían ir a equilibrar el turismo emisivo, igualmente iban siendo para el mismo lado. Entonces, me parece que es hora ojalá que sea ahora, ¿no? La verdad que uno siempre está predispuesto y está siempre cerca para poder ayudar y colaborar. Yo creo, estoy convencido de que se puede desarrollar de múltiples disciplinas el turismo, y sacarle la palabra al turismo, porque la verdad que nuestros pueblos rurales necesitan un repoblamiento sincero, responsable,
donde no se los avasalle, pero necesitan más gente, no pueden Claro. solos. Entonces, hay muchas ganas. Yo creo que hay un despertar de mucha gente que está en sus casas en las grandes ciudades, que no solo quieren ir a vacacionar, sino que se quieren ir a vivir Sí, a claro. pueblos así. Bueno, hay muchas políticas que están sueltas. Yo creo que se necesita unificarlas, integrarlas y generar algo más largoplacista que nos Ujú. pueda desarrollarlo de mejor manera, pero material y recurso humano en nuestro país siempre tuvimos para cualquier disciplina. Así Mm. que ojalá que sí, que sea así. Nosotros ya, Bueno, ya estamos ansiosos por recibir. bueno, y está muy bien porque esa energía se transmite, sin duda. Si lo que decís vos es muy claro, la gente quiere irse a vivir a esos lugares, pero claro, para irse a vivir a esos lugares tiene que tener o un trabajo o al menos la posibilidad de, digamos, autoabastecerse para seguir viviendo. Y Ujú. que me parece que gran parte de todo lo que vos propones parte desde la juventud, la gente joven, ¿no? Que, como bien decís vos, se instala como emprendedor, que después por ahí se acopla a alguien que vive ahí hace mucho tiempo, un poco tu historia, y decide buscar un rumbo. Pero para finalizar, Pablo, porque se nos está acabando el tiempo, ¿cómo la gente los ubica, cómo te ubica en Pardo Auténtico o en otras formas de redes, como para que, bueno, ¿por qué no después de esta charla alguien se le prenda la lamparita y diga, bueno, cuando me permitan, cuando se levante la barrera, quiero estar ahí? Bueno, primero muchísimas gracias por el espacio. La verdad que para estas cosas es muy importante que ustedes que tienen la posibilidad de visibilizarnos estén cerca, así que sumamente agradecidos. Como Pardo Auténtico en la página web, en las redes sociales, Instagram y Facebook, estamos totalmente activos y pueden encontrarnos y consultarnos desde la página web y desde Facebook se pueden contactar directo con nuestro WhatsApp, que lo respondo yo directamente. Eh, Así que, bueno, y lo que tiene que ver con el colectivo sustentable, con la asociación civil, colectivosustentable.org.ar, esa es la página web, también en las redes sociales así lo encuentran. Ujú. Y sí, no importa que sea Pardo o cual sea, lo importante es ser conscientes, ser responsables a la hora de vacacionar, es generar un turismo de impacto positivo, ¿no? Creo que ya el ser humano, la naturaleza y todos nos están pidiendo realmente un respiro y en este tipo de turismo seguro ese respiro viene existiendo hace tiempo y a quien, los funcionarios que tienen la posibilidad de administrar, gestionar, eh, nada, estamos siempre dispuestos a trabajar para poder generar políticas que generen realmente oportunidades y mejora de las igualdades de nuestros territorios rurales. Tal cual. Gracias, Pablo, un gusto charlar contigo, ¿eh? Gracias, Marcelo.